la mejor forma de ver cómo invertimos en empresas de tecnología es a través del ángulo de la filosofía de inversión quality, que ha expuesto Javier. Y principalmente primamos dos características. Una es el crecimiento estructural en las compañías en las que invertimos, que además da visibilidad, y la otra es la posición dominante. En el Renta Valor Europa tenemos varias compañías, como ha mostrado Javier, SAP, Amadeus, ASML, Prosus, entre ellas, y tal vez más interesantes de explicar podrían ser ASML y Prosus. ASML es una compañía que incorporamos en cartera en 2012, hace 8 años. Y es muy interesante, es muy compleja, pero es interesante. Básicamente lo que hace ASML es proveer máquinas de fotolitografía para la facturación de semiconductores. Suena complejo, pero es muy sencillo. Básicamente, si miramos hoy en día un teléfono móvil de hoy en día, donde podemos ver esta conferencia, jugar videojuegos, hacer una videollamada, y un móvil de hace 20 años, un Nokia de hace 20 años, por ejemplo, donde lo más avanzado que podíamos hacer era jugar a la serpiente, la principal diferencia entre esos dos móviles es el número de transistores que tiene el procesador. El transistor es, de hecho, a lo largo de los últimos 60 años, la base del progreso tecnológico. Un móvil hoy en día tiene unos 80 millones de transistores por milímetro cuadrado, un móvil de hace 20 años tenía 80.000. Ese factor de 1000, a lo largo de 20 años, se traduce en un crecimiento anualizado del 40%. Y esto no es algo que haya ocurrido solo a lo largo de los últimos 20 años, sino que de hecho ha ocurrido a lo largo de los últimos 60 años. Esta es la definición de crecimiento estructural y de visibilidad. Esto seguirá ocurriendo durante las próximas décadas. Y en cuanto a posición dominante, es muy interesante. ASML, la parte más difícil de fabricar un semiconductor es la fotolitografía. La parte más costosa, la parte más clave. Y ASML es el único proveedor. Es un monopolio, tiene cuota de mercado del 100%. Cuando una compañía como Intel o Samsung, que son los principales fabricantes de semiconductores, necesitan máquinas para sus fábricas, solo tienen un proveedor, ASML. Y estas máquinas, para referencia, son máquinas que cuestan del entorno de 150 millones de euros por máquina. Y esto se traduce de forma muy clara en los estados financieros de la compañía. En los últimos 5 años ha duplicado los ingresos, tiene un retorno del capital invertido muy alto, márgenes muy altos y un camino muy visible y muy relativamente fácil a crecer el beneficio por acción a una tasa de 20-25% durante los próximos 5 años. Ese sería un ejemplo muy interesante. El otro es Prosus, es una compañía de incorporación más reciente a la cartera, fue incorporada en 2019, aprovechando su salida a bolsa, y el principal activo de Prosus, representando casi la totalidad de su valor, es una participación del 31% en una compañía que se llama Tencent. De la misma forma que en Estados Unidos hay compañías tecnológicas muy dominantes, como Google, Microsoft, Amazon, etcétera, que conocemos todos, en China hay 2 compañías tecnológicas completamente dominantes. Una de ellas es Tencent. Y Tencent es dominante no solo en un sector, como lo es ASML, sino es dominante prácticamente en todo el ámbito de la vida de un consumidor chino. Por ejemplo, el 30% de los ingresos de Tencent provienen de la industria de videojuegos. La industria de videojuegos es una industria claramente en crecimiento, sobre todo en móvil y en Asia, que es donde Tencent se enfoca más, y Tencent es la compañía de videojuegos más grande del mundo. Videojuegos que muchos de los oyentes conocerán, como Fortnite, League of Legends, son participados totalmente o parcialmente por Tencent. Otro 20% de los ingresos proceden de servicios financieros digitales, principalmente pagos electrónicos. Y el dato curioso es, Tencent procesa más pagos electrónicos que Visa y Mastercard combinadas. Se da una idea de su tamaño, de su dominio, y es una industria claramente en crecimiento estructural. Y sobre todo, más ahora con coronavirus, etcétera, donde la gente querrá cada vez tocar menos el dinero efectivo. Otro 20% vienen de lo que sería la piedra angular de Tencent, y por lo que es más conocida. Es una aplicación que se llama WeChat, y monetizan a través principalmente de publicidad digital. WeChat no es muy conocido en Occidente, pero dentro de China es una aplicación completamente dominante. Es una especie de híbrido entre WhatsApp y Facebook, pero con muchísimas más funcionalidades. Y posee 1.200 millones de usuarios mensuales en China, es prácticamente la totalidad del país. El resto de los ingresos, el 30% restante, viene de otros productos o servicios donde Tencent es igualmente dominante. El equivalente a Netflix, por ejemplo, en China, pertenece a Tencent, el equivalente a Spotify en China pertenece a Tencent, está también participando en el negocio de la nube, etc. Y esto, igual que en ASML, se refleja de forma muy clara en los estados financieros de la compañía, donde en los últimos 5 años ha multiplicado los ingresos por 5, convierte gran parte de sus ingresos, más de un 20%, a flujo de caja para el accionista y tiene una visibilidad y un crecimiento estructural muy fuerte. Un monstruo, diríamos. Gracias, Luis.